muchas personas quedaron sin trabajo, sin dinero, que muchas personas quedaron deprimidas, que muchas personas se hicieron multimillonarias también, por supuesto. Y si vamos a lo político, a lo geopolítico, un área que todavía no podemos descifrar, no podemos entender, un área en que hay movimientos políticos raros, ¿no? Que algunos cientistas políticos ya arriesgan llamarlo de neocomunismo o de paracapitalismo, porque tampoco se puede entender qué es lo que está pasando políticamente, ¿no? Si hay una fuerza globalizadora que está superando las administraciones nacionales, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay de cierto en que detrás de todo eso hay un control de la humanidad, un control de la economía, un control... Es muy raro, este año fue muy raro, es muy difícil de entender. Pero este aquí que ya tenemos algo que esperábamos tanto, la bendita vacuna, que ya llegó. Y ahora, bueno, una vez más se politiza y se bipolariza el mundo alrededor de las vacunas. La cuestión más importante es si la vacuna funciona o no funciona. Y ahora voy a hablar sobre eso. Otra cuestión importante es el país de origen. Parece ser que eso fuera más importante que la efectividad de la vacuna, ¿no es cierto? Y es cierto que estamos viviendo momentos muy difíciles. Es cierto que es muy difícil decidir si la vacuna es buena, si no es buena, si hay que quedar en casa, si hay que salir a la calle. Todas son cuestiones muy difíciles, muy complicadas y muy complejas. Los que acompañamos los medios día a día, lo que leemos, todo lo que podamos leer en todos los países, en todos los idiomas que podamos entender, aún así no podemos comprender lo que está pasando y no podemos comprender lo que es mejor. Vuelvo al tema de la vacuna. Las vacunas, todas, tienen comprobabilidad de 2 meses máximo, ¿no? Comprobabilidad empírica, real. Entonces, hay un riesgo, no hay comprobabilidad a largo plazo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hacemos con eso? ¿Son buenas o no son buenas? Son buenas y tenemos que aplicarla igual porque la gente se puede morir de la pandemia misma, del virus, o a lo mejor de la falta de trabajo y así activar la economía. O como no hay pruebas, no la vamos a dar la vacuna, vamos a esperar unos 2 o 3 años para que la vacuna esté bien comprobada. ¿Os dais cuenta? Son temas muy difíciles. Aquí estamos realmente viviendo muchos dilemas. Y como todo dilema, si nos ponemos a bipolarizar, si nos ponemos a hacer grietas, de un dilema no se sale, porque se hace un laberinto, ¿no? Se potencia las ideologías, se potencia la no tolerancia, se potencia la ignorancia, se potencia el que cree que lo sabe todo, y es precisamente eso que no tiene que pasar. Ni todos tienen que quedarse en sus casas y ni todos tienen que salir a las calles. La vacuna no es ni buena ni mala, así de simple. Bueno, pues entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se hace? Bueno, pues exactamente algo que no viene pasando, que es la colaboración. La colaboración y la unión. Pensemos en el caso de Argentina, por ejemplo. El primer momento de la pandemia, ¿no? Que el gobierno de Alberto Fernández hizo una cuarentena absolutamente estricta. En el primer momento de la pandemia, en las primeras semanas de la pandemia, hubo un absoluto consenso de la cuarentena. Por muchas razones, porque más adelante se probó que la cuarentena no funcionó tanto, ¿no? Que el virus igual circula, que el virus igual te va a esperar allá afuera, el momento que salgas, que esa cuarentena servía para que los hospitales se preparasen. Pero ¿por qué hubo consenso? Precisamente porque en aquel momento no sabíamos, no teníamos información, no teníamos experiencia, no entendíamos qué hacer y estamos todos con pánico, teníamos miedo de morir. Era el caos absoluto. Luego, a partir de algunas semanas, la economía empezó a resentir
el encerramiento y bueno, entonces se empezó a formar la grieta. Y sigo hablando de la Argentina, pero bueno, eso hubo en absolutamente casi todos los países del mundo, ¿no? Donde hay democracia, por supuesto. Y ahora estamos terminando el año, tenemos un poco de idea de lo que se puede hacer. Empezamos a entender el virus, sabemos que el virus se reinventa, ¿no? El virus acaba de hacer un download importante en Inglaterra de una nueva versión, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con todo eso? ¿Cómo podemos resolver esas cuestiones éticas si tomamos la vacuna o si no la tomamos? Y criticar los que son pro tal país o no criticar los que son a favor de tal país. Resulta que es absolutamente, es mucho más sencillo de lo que parece ser, ¿no? Porque todo dilema no se puede resolver desde los extremos. Ahí está la cosa, no se puede resolver desde los extremos, hay que buscar soluciones intermedias, soluciones consentidas, negociadas, intercaladas y gradualistas si quieres. Por ejemplo, la vacuna. La vacuna se debe aplicar, por supuesto, se debe aplicar la vacuna, pero a toda la población, no, tampoco, de una manera gradualista. ¿Y cuál vacuna? La que se pueda, la que esté disponible, la que se consiga comprar. En el caso de la Argentina, la Sputnik V o V. En el caso de otros países, cada uno con su disponibilidad de vacunas. Igual cada país debería intentar comprar muchas vacunas, no solo una. Es muy importante que haya muchas vacunas, ¿no es cierto? Porque las vacunas se pueden ir perfilando también. ¿Y por qué hay que aplicar? ¿Por qué entonces las críticas? Que la vacuna tiene riesgos. Y sí, la vacuna tiene riesgos. Por eso hay que aplicarse en forma gradualista, ¿no es cierto? Se empieza a aplicar por las personas que son sanas, por las personas que hacen todas las comprobaciones posibles y de los resultados se va cosechando información la cual debe de ser compartida con toda la población, debe ser transparente, debe ser enviada a otros organismos internacionales, a otras vacunas e intercambiada. Así de simple sería, no debería serlo. Lo que pasa es que, claro, aquí hay muchos intereses políticos, geopolíticos y económicos detrás. Entonces, claro, no se consigue llegar a un consenso por esta razón, porque se politiza el tema. ¿Y por qué también el aislamiento tiene que ser absolutamente horizontal? Otro tema absurdo, o sea, un dilema patéticamente incomprensible. La población más fuerte, la población más robusta puede exactamente empezar a circular con debidos recaudos, ¿no? Con mascarilla, etc., sabiendo que el virus no mata mucho, que el virus tiene una baja mortalidad, hecho científico. Si el virus es agresivo, si el virus tiene un contagio, una tasa de contabilidad muy elevada, entonces la gente más sana debería circular de forma prudente, por supuesto, no estar abrazados en discotecas, pero bueno, sí circular para hacer su trabajo, para que, bueno, pueda exponerse a pequeñas cargas virales, ¿no? E inmunizarse, la inmunidad natural, la inmunidad de rebaño o de ganado, ¿no? Y cuidar a los mayores. Y mientras la vacuna se pruebe en la gente más sana, bueno, esperar a que esas vacunas estén comprobadas para administrar a los mayores también en un par de meses. Y muchas ideas se podrían hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que podemos trabajar desde casa siempre, siempre. Y los que no pueden, pues que tengan el derecho de circular libremente, ¿no? Aunque el tema de la circulación aflojó un poco a fin de año, pero volvió, sobre todo en Europa, a fin de 2020, ahora a principios de 2021, porque el virus volvió con fuerza. Entonces, para ese año nuevo que empezamos, lo que tenemos que entender es que no podemos bipolarizar el mundo, no podemos bipolarizar la vacuna. Una vacuna no es mejor o peor porque viene de tal país u otro. Es cierto que, por ejemplo, la vacuna Sputnik de Rusia ha sido traída al mercado con poca transparencia de los procesos de investigación. Es cierto eso. Bueno, pero que cada país tome su recaudo.
Porque lo que importa es que funcione la vacuna, sea la de Rusia, la de Inglaterra, la de Estados Unidos o de cualquier otro país, ¿no? Incluso la China. Digo incluso porque, bueno, eso también es un tema que se politiza, ¿no? Porque, bueno, supuestamente empezó allí la pandemia. Entonces, las vacunas deberían ser utilizadas a nivel experimental en los países, ¿no es cierto?, con muchísima responsabilidad y con los organismos pertinentes de cada país de control sanitario, que hagan sus pruebas, que hagan sus propias conclusiones y los resultados están a la vista. Eso es lo único que podemos contar. No podemos contar con otra cosa. La ciencia hizo lo que pudo este año, la ciencia avanzó muchísimo y es cierto que también, bueno, no estuvo perfecta en todo, porque también, bueno, la ciencia es vanidosa, la ciencia es imperativa, la ciencia impone, y bueno, la ciencia se impuso este año que pasó sobre la religión, sobre la moral, sobre la ética, prácticamente, sobre todo. La ciencia tuvo la autoridad, ¿no es cierto? Pero no pudo con todo. Y entonces nos cabe a todos, como sociedad y como gobiernos también, andar en conjunto, intercambiar información y sobre todo basarnos en resultados. Todavía no hay conocimiento del virus con profundidad y las vacunas por supuesto que no están comprobadas, obviamente, porque acaban de ser lanzadas al mercado. Y entonces, bueno, hay que trabajar sobre resultados y ya demasiado, ya tenemos 2 meses de comprobabilidad de la vacuna, ya sabemos lo que ocurre hasta los 2 meses, porque estamos haciendo el seguimiento, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, y hay que entender que hay que tener calma también, porque no se resuelve una pandemia de esa magnitud en un mundo absolutamente globalizado en 2 meses. Tenemos para rato y vamos a tener que empezar a aprender a convivir con la pandemia y no hacer de eso una grieta política, una grieta ideológica. Que el 2021 sea muy positivo para todos, un año excelente, un año muy próspero y que podamos realmente buscar la forma de comprender y de entender de que tenemos que unir fuerzas para poder combatir esa pandemia de la mejor manera posible. No se trata de cuál vacuna es mejor o peor o de cuál país proviene. Se trata de los resultados que arrojen y eso lo vamos a saber muy pronto. Los resultados van a estar a la vista.